¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar de la Universidad Autónoma de Querétaro, el caso de la estafa maestra que ha generado mucha controversia incluso hasta nuestros días por la manera en cómo se fue manejando y la manera en cómo se fue señalando a diversos personajes. Más una cuestión que se tornó hasta política en muchas oportunidades, a pesar de las denuncias que existían precisamente al respecto. Hablar de lo que ha pasado con el gobierno de Querétaro, ¿no? Particularmente lo que es este Francisco Domínguez, gobernador anterior, el caso de Curi, del actual gobernador, y el caso concreto de Gilberto Herrera, quien está con nosotros y quien nos va a permitir conocer la historia detrás de todas estas acusaciones que se vinieron generando. Gilberto, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos. No, un placer el mío, Jesús, siempre de estar en tu programa. Muchas gracias. A ver, platícanos un poco. ¿Cuál es el vínculo, tu vínculo, tu experiencia en este caso con el gobierno de Querétaro, el tema de la estafa maestra? ¿Qué fue lo que ha pasado durante todo este tiempo y por qué en un momento dado se cayó una persecución en tu contra? Y mira, mucho de la táctica o lo que hace el gobierno del estado es a todos sus opositores, presionarlos mediáticamente o a través de carpetas judiciales, etcétera, pues para callar las voces críticas que se tienen. Nosotros hemos participado mucho en ese sentido. Nos hemos opuesto al tema del Batán, que era privatizar el agua de drenaje que le querían llevar a la gente, imagínate, ¿sí? Querían potabilizar o drenaje que es imposible, o sea, ¿qué pasa en el drenaje de los hospitales? ¿Cómo iban a quitar todas esas sustancias? Tú sabes que toda gente que tiene cáncer y que recibe un medicamento, pues también se va a ir al drenaje y era imposible. Y eso es el proyecto que ellos tenían. Pero más que todo era el negocio, más de 30,000 millones de pesos que se iban a embolsar para dárselo a algún privado, que me quedaba claro que era alguien que financió la campaña y que está exigiendo que de alguna manera le dejen eso, más ellos igual por 10 años, 20 o 30 años, estar cobrando ese rédito de privatizar el agua para los queretanos. Ese fue un tema muy controversial. Después tuvimos el señalamiento también de la remodelación de una avenida, que era 5 de febrero, en donde se invirtieron 7,500 millones de pesos, Jesús, a 1,400 millones el kilómetro, ¿sí? Lo he dicho yo anteriormente, el Tren Maya, con todas las vías que eran nuevas, o sea, todo el desmonte que tenía que hacer, toda la obra civil, los trenes, las estaciones que fueron construidas y demás, salió a 500 millones el kilómetro y aquí fueron 1,400 millones. Si tú lo ves por metro cuadrado, estábamos hablando de casi 70,000 pesos metro cuadrado, cuando un metro cuadrado de mármol te vale 3,000. O sea, pudo haber hecho una avenida de mármol, ¿sí? La más lujosa del mundo, y todavía nos debía de sobrar dinero. Y entonces esas cuestiones que hemos levantado, además de apoyar a la gente, hicimos una marcha apoyando a la gente de Maconí, que también le han robado el agua a sus manantiales en esta privatización del agua que se la dio una empresa española, Veolia. Caminamos 300 kilómetros para protestar la falta de cumplimiento a ellos de agua, caminos, escuelas, electricidad y demás. ¿Sí? Se llevan el agua a sus manantiales, les prometieron que si lo permitían les iban a dar todo y no les han cumplido. Y bueno, y varias cosas más. Entonces, este gobernador inventa esta cuestión que además suena muy cómoda para él, de una estafa maestra. Entonces culpan a colaboradores míos de hace más de 10 años este tema. Sí, fui rector del 12 al 18, pero son temas del 14 y del 2015 y judicializan para, pues, lo que no enloda por lo menos tizna, pues, lo que no mancha tizna, pues, y empezar a demeritar la posición que tenemos. Por suerte, ya se judicializó, vino un juez y regañó a la fiscal diciendo que no veía nada. Regañó igualmente a la universidad que se prestó a eso porque la universidad actual pues está metida ahí el gobierno del estado, y le dijo que viven realidades alternas, y ese es el buen fin, pues, de este tema, aunque ellos podrán impugnar,
pero pues si no tienen ninguna prueba ni nada, pues eso es. O sea, nunca existió ese tema, son proyectos que la universidad hizo correctamente, ¿sí? Y que además, tanto así que no había nada, que ellos se gastaron el recurso, que si hubiera sido ilícito no tenían por qué gastarse las siguientes administraciones, y se lo gastaron, sabían que más bien estaban trabajando con el Estado en este sentido, en eso. Entonces, es una buena noticia que tuvimos la semana pasada y que estamos tratando de hacer las denuncias correspondientes ahora, pues por falsedad de imputaciones, falsedad del trabajo y demás, Jesús. La presión, como bien señalas, de las autoridades de Querétaro no es nueva, viene arrastrándose y a raíz de todos estos movimientos y exigencias que ustedes han llevado a cabo, que tocan los intereses que ellos están promoviendo de una manera muy fehaciente. ¿Qué tan común es en Querétaro este uso precisamente de la ley para atacar gente que piensa distinto, para silenciar en un momento dado? Está tu caso, pero ¿qué otros casos han presentado? ¿Qué es una estrategia de plano de estos gobiernos panistas actuar de esa forma? Sí, fíjate que, por ejemplo, nosotros ganamos la mayoría del Congreso local, Ujú. ¿sí? Teníamos 14, hablemos del movimiento, ¿sí? Partido Verde, PT y Morena, teníamos 14 de los 25 diputados. Bueno, y se dedicaron a ir, pues, no sé si la palabra sea convenciendo o comprando y demás a las demás fracciones. Bueno, son 13 diputados que tiene el gobernador y 12 nosotros. Hubo una diputada del Partido Verde que decide moverse con nosotros, ¿sí? Y por lo tanto nosotros ya tendríamos la mayoría y luego, hubo una carpeta del papá que fue presidente municipal, ¿sí? La citaron en Palacio de Gobierno para decirle con su papá y presente el fiscal, el gobernador, y su secretario de acuerdos, para mostrarle que o regresaba a la línea o no. Y ella se mantuvo, ¿eh? Se mantuvo también y tenemos ahorita la mayoría en el Congreso y eso ha parado pues estos intentos como lo del Batán de querer privatizar, hacer negocio del agua de todos los queretanos. Sabes que es un bien de la nación, no son de particulares. Y ese es un caso y así han hecho varios en ese sentido. De tal manera que esa es la presión que siguen. Primero el golpeteo político, mediático, porque además tienen todos los medios de su lado, y posteriormente ya el uso político de la judicialización que ellos traen en este momento, pero la idea es, y se lo dije también a ellas, pues como dicen los jóvenes, no rajarnos. Sí, estamos peleando por la gente, hay que mantener esto y no podemos abandonar a la gente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y sobre todo, mientras tengamos la sociedad tranquila de que todo se ha hecho bien, no tenemos por qué sentirnos amedrentados por este tipo de inicios que ellos hacen judiciales, como lo que hicieron ahorita, ¿eh? ¿Qué sigue, querido? ¿Qué es lo que sigue de tu parte? Ya en parte nos lo decías, pero profundizándolo, ¿qué acciones siguen de aquí en adelante? Bueno, ellos de seguro impugnarán porque van a querer mantener esto de eso, pero igualmente estamos seguros que se ganarán los siguientes pasos y pues que sigue ganar en el 27. O sea, en el 27 tenemos que asegurar que el PAN se vaya de Querétaro. Y en eso hay que empezar a trabajar con todos, mostrar la unidad que tenemos los tres partidos que manejamos el movimiento y con el candidato que así sea seleccionado por el método que tenga Morena más el acuerdo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, ganar en el 27 para que se acabe el cartel inmobiliario, se acabe el cartel del agua, la obra pública que ya viste a qué costo lo están haciendo. O sea, ha sido una rapiña enorme. O sea, Querétaro es un estado que hay dinero para que no haya diferencias enormes. Tenemos cientos de poblados que no conocen la electricidad, ¿eh? Fíjate, y es Querétaro. Se habla de un estado moderno, cercano a la ciudad y demás. Tenemos miles de poblados ya, ¿no? Que no tienen agua, que o tienen agua de tandeo o tienen que ir a los pozos a recorrer agua, mientras tenemos en la ciudad de Querétaro campos de golf. ¿Sí? Tenemos albercas, etcétera. Tenemos muchos poblados que no tienen lo suficiente en ese sentido. No se diga caminos, que también tenemos un déficit de caminos y muchas cosas. Por eso siempre hablamos del otro Querétaro, Jesús. ¿Sí? Ellos quieren hablar del Querétaro moderno de Bombardier,
de empresas modernas, los data centers que hablan ya que están trayendo, de centros comerciales como Antea y demás, pero existe el otro Querétaro, ¿no? Donde miles de queretanos no conocen esa realidad y que es la que hay que trabajar para el 2027, porque hay recursos suficientes para que no existan esas diferencias en nuestro estado. Oye, finalmente, actualízanos un poco. ¿Cómo va lo del Batán? ¿Está detenido ya? ¿Se está intentando de otra manera volverlo a aplicar? ¿Cómo va lo del Batán? A ver, fíjate, el Batán ya tenían votos de compañeros nuestros, para aprobarlo, pero hubo una presión enorme de la ciudadanía que sabían que iba a ser su cementerio político si lo votaban a favor, ¿eh? De tal manera que logramos que toda la bancada de Morena lo rechazara. Y de tal manera que entonces no lo han llevado a votar a comisiones ni al pleno, ahí lo tienen guardado. Entonces, ¿qué estamos pensando que puede pasar? Que después de la elección del 2027, de junio a octubre, que toma protesta el nuevo gobernador, si ellos ganan, ahí van a aprobarlo fast track y demás, ¿eh? Porque no lo ha retirado el gobernador el proyecto, ni ha dejado, ahí lo ha dejado guardadito. Habrá compañeros nuestros de Morena que, pues, si no tuvieron nada para el 27, pues le aprobarán, etcétera. Entonces hay que estar muy atentos para evitar esa cuestión, pues que es deuda para el Estado, es privatización de un bien de la nación que es el agua y que no debemos de permitir. O sea, sí es importante el reuso del agua, pero para uso agrícola o industrial, no para uso de consumo de la población, porque es muy complejo, no hay un control de qué es lo que tira la industria al drenaje, qué es lo que tiran los hospitales al drenaje, y lo mismo cualquier casi demás. Mientras no se logre dividir eso, es imposible el garantizar un agua pues de calidad al 100% potable para la población, ¿sí? Y eso es lo que tendremos que seguir defendiendo para la gente y que todavía no está concluido, ¿eh? Gilberto Herrera, muchas gracias por tu participación aquí con la comunidad. No, pues gracias a ti, Jesús, como siempre, por el espacio y mis felicitaciones por tan excelente programa que tienes.